Son tantos los escándalos del gobierno de coalición de Pedro Sánchez que es difícil acordarse de todos, pero para eso estamos nosotros. He aquí el resumen de estos 2 años del Ejecutivo formado por el PSOE y Unidas Podemos. Los indultos a los presos del proceso soberanista catalán. Indultar o no indultar, esa es o esa era o no era la cuestión. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. ¿Lo han oído? Sánchez lo tenía muy claro. Los presos del proceso soberanista debían cumplir las penas íntegras. Ponlo otra vez. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Pues no, esto tampoco lo cumplió. El presidente recurrió al indulto de todos los presos y lo justificó asegurando que eran necesarios para recuperar la concordia y la convivencia. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés. Aunque hay quien piensa que fue más que otra cosa porque necesitaba el apoyo de los independentistas para seguir gobernando. El precio de la luz. Si hay algo que ha marcado al gobierno de coalición durante los últimos meses es el precio de la luz. Y así de autocríticos eran con ellos mismos. Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas. Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar. Nosotros tenemos bien claro que hay que recuperar el control público sobre el sector eléctrico para poder bajar el precio de la factura. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. No, es broma. Esto era cuando estaban en la oposición y la luz costaba 60 euros el megavatio hora. Incluso el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hablaba de que ningún gobierno decente debería tolerarlo. Ahora no han dicho nada, o mejor dicho, sí lo han dicho. Han culpado a todo el mundo de la subida de la luz, menos a ellos mismos. El precio llegó a alcanzar los 400 euros el megavatio hora. La gestión de la pandemia. Sí, sabemos que gestionar la pandemia, una pandemia mundial de un raro virus chino, no es sencillo, pero de ahí a todo lo sucedido en España hay un trecho. Primero, nos vendieron que España era inmune al coronavirus. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Casualidad o no, esto lo dijeron antes de la gran celebración del 8M, el Día de la Mujer, con manifestaciones multitudinarias por toda España, sin distancia de seguridad y también sin mascarillas, obvio. Recuerden, no hacía falta. No es necesario que la población utilice mascarillas. Ya saben, el hombre mataba más que el virus. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8M? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. No, esto es mucho más importante que el coronavirus, porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que por el coronavirus. Pero esto fue solo el inicio. La mala gestión del gobierno incluyó la falta de previsión para abastecerse de material sanitario y equipos médicos, el caso de los millones de euros que el gobierno se gastó en mascarillas defectuosas, el cargamento de respiradores que el Ejecutivo compró y que Turquía se quedó durante varios días, el cambio del ministro, recordamos, de Sanidad en medio de la pandemia, con fines electoralistas o incluso llegar a afirmar en el verano del 2020 que el virus estaba vencido. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro. Por no hablar de las discrepancias con las cifras oficiales de los fallecidos. Los estados de alarma tumbados por el Tribunal Constitucional. Aparte de la gestión, digamos, deficiente, algunas de las medidas que se tomaron fueron ilegales. Y no lo digo yo, lo dice el propio Tribunal Constitucional, que no una, sino 2 veces declaró contrarios a derecho los estados de alarma que el gobierno decretó ante la alerta sanitaria. ¿Y esto qué implica? Aparte del escándalo en sí, que muchas de las multas que se aplicaron durante esos 2 estados deben ser devueltas. El pacto con Bildu. Todo un clásico. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. ¿Adivinan? Sí, pactó.
y varias veces. De hecho, Sánchez y el PSOE han convertido a EH Bildu en socio prioritario, especialmente para aprobar los presupuestos de 2021 y 2022. Estos presupuestos están pensados, diseñados, negociados, dialogados y pactados por partidos democráticos. Partidos que cuentan con toda la legitimidad de haber sido elegidos por los ciudadanos. Además, la formación Abertzale también se abstuvo en una votación clave en el Congreso que permitió la quinta prórroga del estado de alarma. Ayer firmamos un acuerdo. Este es el acuerdo. Lo hizo a cambio del compromiso del Gobierno de derogar la reforma laboral. El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Aquí llegamos a una de las frases más célebres, sí, otra de Sánchez, durante su presidencia. Atentos. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está. Ya lo han oído. El presidente lo reconocía abiertamente. El Ministerio Público, ese ente que supuestamente goza de total independencia, depende del Gobierno. Y claro, para que eso funcione bien, qué mejor manera que poner a una persona, pues digamos, de su total confianza. Y esa fue Dolores Delgado, la misma que fue ministra de Justicia en el gobierno de Pedro Sánchez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Justicia. Un hecho que no tiene precedentes desde 1986 y también con un presidente socialista, Felipe González. Digamos que pura separación de poderes. Marlaska y su polémica gestión del Ministerio del Interior. Si hay un ministro que ha estado en el centro de la polémica durante toda esta legislatura, ese ha sido el de Interior, Fernando Grande Marlaska. Sánchez debe cesar a Marlaska. Usted caerá por sus subordinados, señor ministro Marlaska. Pedí la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska. El ministro del Interior tiene que dimitir. Todo comenzó con el caso Pérez de los Cobos, una historia de desamor y desconfianza entre un ministro y un coronel. No, fuera de bromas. El tema fue complejo, aunque en resumidas cuentas, Marlaska cesó al coronel porque este se negó a informar de una investigación judicial. Y es que la Guardia Civil, por encargo de la jueza, estaba indagando sobre la responsabilidad del gobierno en permitir el 8M en plena expansión del COVID. El ministro exigió atención a Pérez de los Cobos que le informara sobre la investigación, pero el coronel se negó porque la Guardia Civil estaba actuando en calidad de policía judicial y, por tanto, y aquí lo importante, solo respondía ante la jueza. ¿Qué hizo Marlaska? Fulminarlo. Esto sin olvidar la instrumentalización de los sobres con balas durante la campaña madrileña o la falsa denuncia homófoba en Chueca que el ministro utilizó para sacar rédito político culpando a la mega ultraderecha de ser los artífices de ese tipo de actos. Y sí, el ministro sigue en el cargo. Purga en el Consejo de Transparencia. Consejo de Transparencia suena bien, así como digamos, bueno, algo bueno. Pues sí, realmente lo era, al menos hasta la era Sánchez. Este consejo es un organismo público e independiente que se asegura de que el gobierno, de cualquier color, rinda cuentas. Pues bien, este preguntó al gobierno actual por cosas muy claras. Por ejemplo, quiénes formaban el comité de expertos para la gestión de la pandemia, y que luego resultó no existir, o qué uso daba Sánchez al Falcon, entre otras cosas. Y claro, se ve que esas preguntas eran incómodas para Moncloa y por eso Pedro Sánchez decidió llevar a cabo una purga. En primer lugar, nombró como presidente a un funcionario afín al Partido Socialista que había ocupado cargos durante los gobiernos de Zapatero y después fulminó a la subdirectora de reclamaciones dentro del organismo. Y aquí no ha pasado nada. Manipulación de la opinión pública. Para que todos estos escándalos pasen desapercibidos, es importante controlar a la opinión pública. Y el gobierno de Sánchez ha puesto en ello todo su empeño. De hecho, el Ejecutivo ha atacado directamente a los medios de comunicación. Los partidos del gobierno de coalición, junto con el resto de sus socios, pidieron directamente censurar el libre funcionamiento de algunos medios incómodos e incluso, en diferentes ruedas de prensa, solo permitieron preguntas a medios públicos o afines o directamente no permitieron preguntas. A esto hay que sumar el nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas siempre había sido una referencia, pero su prestigio ha saltado por los aires con Tezanos, un tipo con carné del PSOE y que ha favorecido a los socialistas en todas las encuestas. En fin, los 2 primeros años del gobierno de coalición han dado para mucho y aunque sabemos que nos hemos dejado otros escándalos, había que terminar en algún momento.